¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de ajedrez. Estamos en la final del Challengers Chess Tour 2021 y a continuación veremos una de las partidas de la final entre Praggnanandhaa Ramesbabu y Christopher. Y la partida comenzó con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4 planteando la apertura italiana, alfil C5 entrando en la yuko piano y D3 sosteniendo el peón central de la columna E, caballo F6, enroque corto de las blancas y D6 para dar salida al alfil, C3 para también esconder el alfil en caso de ser molestado por el caballo, ¿no? Enroque corto de las negras y H3, H6, torre E1, ya se prepara para golpear el centro y ya por eso defiende el peón de E4. Entonces A5, alfil B5, amenazando con doblar unos peones a las negras. Entonces alfil D7 para evitar eso. Y caballo B2, caballo E7, enfrentando los alfiles. Aquí las blancas cambian, alfil por alfil y dama por alfil. Caballo F1 y caballo G6. D4 y alfil B6. Caballo G3, torre E8 y alfil E3. Sosteniendo una vez más el peón. Y dama C6, dama C2, A4, C4 y aquí las negras capturan el centro. E por D4 y caballo por D4 tocando a la dama. Y las negras retiran la dama en vez de capturar este caballo, no quieren entregar este alfil, puesto que es un alfil poderosísimo que apunta directamente sobre el enroque de las blancas. Y es por eso que prefieren conservarlo. Torre D1 dando rayo X sobre la dama y H5 de las negras. Alfil G5 amenazando con capturar el caballo y doblarle unos peones a las negras. Entonces caballo H7 amenazando el alfil, alfil C1 y el caballo vuelve a F6. Caballo F5 y torre A5. Caballo B5 y la dama vuelve una vez más a C6. Ahora tocan el peón central 3 veces, únicamente lo defienden 2 piezas, entonces el caballo viene a D4 amenazando a la dama y no da tiempo de capturar este peón. La dama vuelve otra vez a D7. Alfil D2 termina por fin de sacar el alfil nuevamente y amenaza a la torre, entonces la torre se ve obligada a volver a A8. Entonces el alfil se va nuevamente a G5, caballo H7 repiten y alfil E3, caballo F6 y caballo C3. Alfil A5 clavando a ese caballito, puesto que la torre está detrás, ¿no? Entonces también se amenazaba con capturar este peón, puesto que lo tocaban 2 piezas. Y pues ya lo defienden con el peón de la columna F. Entonces A3 también para que la torre entre en juego. Pero aquí las blancas no capturan, sino avanzan su peón a B3. Cierran la posición y H4. Caballo F5 y caballo H5. De momento amenaza con meter este caballito aquí, pero también está el alfil que defiende todas las casillas oscuras, así que no hay tanto peligro. Entonces alfil D4. No hay tiempo para venir con el caballo, puesto que alfil y caballo coordinan en ese punto. Entonces es por eso que
las negras continúan con F6. Ya el alfil está chocando contra el muro de peones de las negras, ¿no? Entonces alfil F2, tocando dos veces al peón, que no se puede salvar, ¿no? Entonces alfil B4, una jugada un tanto innecesaria, y caballo por H4, capturando a un peón. Caballo por caballo, alfil por caballo, caballo F4 y alfil G3, caballo por H3, sacrificando este caballo para abrir líneas sobre el rey de las blancas, pero todavía el rey está estorbando para que la torre se incorpore por la columna H, ¿no? Entonces aquí, como es jaque, las blancas se ven obligadas a capturar. Pudieron haber retirado al rey a F1, pero no capturan. Peón por caballo y dama por peón. Caballo E2, defendiendo al alfil, y continúa las negras con alfil C5 y es una imprecisión en la partida. Lo mejor en este momento, ya que las negras tienen como que una calidad de menos, ¿no? La única recompensa es que el rey blanco se ha quedado descubierto, se ha quedado un poco inseguro, ¿no? Pero la mejor jugada, en vez de hacer este alfil C5, era F5 de las negras. Es la mejor jugada en esta posición, y pudo haber continuado la partida con C5, alfil por torre y torre por alfil, F por E4 y dama C4. Y era jaque, ¿no? Entonces se cubrirían las negras, ¿no? Entonces torre E6, alfil F2 y E3, alfil por E3, y así pudo haber continuado la partida, pero no sucedió eso, sino que aquí las negras continuaron con alfil C5, jaque. Se cubrieron las blancas con el alfil y torre E5 para incorporar. La idea es incorporar la torre, ¿no? Para atacar al rey que está sin peones, ¿no? Que lo defienda. Pero rápidamente se incorpora la torre de las blancas por D5 y no, evita ese pase de la torre, ¿no? Entonces aquí la dama captura en F3 y pues aprovechan las blancas para capturar ese alfil. Alfil por alfil y torre por peón. Y el alfil vuelve a F2 y han ganado otra calidad, ¿no? Y este caballo pues de momento estaba bien defendido por dos piezas, aunque lo atacan dos piezas. Y se incorpora la torre, ¿no? Ahora la atacan, tres piezas atacan al caballo, ¿no? Entonces torre D3 y dama por H5. Torre de 2, y es un error grave para las blancas en este momento, que comete un error gravísimo, ¿no? Y las negras continúan con dama H3, que es una imprecisión, no aprovechan el error de las blancas. Lo mejor hubiera sido dama G4, dando un jaque, y pudo la partida continuar con caballo G3 cubriéndose, y torre por torre, alfil por torre y torre por alfil. Rey F2 tocando a la torre y torre E5. Torre E2, dama F4 jaque y rey G2. Pero nada de esto sucedió, puesto que las negras hicieron esta dama H3, que es una imprecisión.
Y la partida continuó con dama C3, pidiendo el cambio de dama. Y aquí las negras ya cambian dama. Dama por dama y caballo por dama. Torre por torre y alfil por torre y torre por alfil, jaque. Rey F2 y torre H1. Rey G2 amenazando a esta torre y la torre vuelve a E1 y caballo B5. Este caballo está tocando el peón de A3 y toca el peón de C7. Entonces la torre de las negras se ve obligada a volver a E7 para defender el peón, ya que prefiere dejar que se caiga esta, ya que aquí sí tiene una estructura buena de peones. Entonces caballo por A3 y G5. Torre F2 y rey G7. Caballo por B5 y rey G6. Rey F1, F5, torre E2, pidiendo el cambio de torre y entrar ya en un final ganador, ya que tiene una pieza de ventaja, ¿no? Una pieza menor el caballo. Entonces torre por H7 y caballo D4. Ya el caballo se acerca para parar estos peones, ¿no? Y F4. Torre G2 y rey F6. Rey F2, torre E7, rey F3 y torre H7. Rey F2, torre H4 y el caballo entra en juego con caballo F3 tocando al peón y a la torre. Entonces la torre defiende a este peón y ahora sí aprovechan las blancas para poner la torre en H2 y no hay forma de salvar la torre, hay que cambiar las torres. Torre por torre y caballo por torre. Rey F5 y rey F3. Ya el peón ya no puede avanzar porque el caballo también conjunto con el rey, el punto de G4. Rey E5 y rey G4. Ya van a empezar a caer los peones. Entonces el rey D4 y rey por G5. Rey C3 y caballo F3. Rey B2 y rey por F4. Rey por A2 y caballo D4, defendiendo al peón de la columna B. Rey B2 y rey E4. C6 y rey D3. Rey A3, rey C3. Rey A2 y caballo F5 tocando el peón, entonces no hay de otra, hay que avanzarlo. Entonces lo avanzan las negras a D5. Y aquí pues no hay que capturar y no capturan las blancas y mueven su peón a C5. Ya fijan el peón, ya no puede avanzar el peón de B, el peón de la columna B. Rey A3, caballo D6 y D4. Rey por D4 y ante esto las negras abandonan la partida. Y así, como esta fue la segunda partida, y hay que decir que aquí la superestrella de la India, Praggnanandhaa, se impuso de manera contundente 3-0 contra el maestro internacional Christopher. Y la partida pudo haber continuado con rey B4, caballo por B7, rey B5, caballo por D8 y rey A6, rey E5 y rey B5.
y ya no hay nada que hacer, ¿no? Es mucha ventaja. Ya pues así acaba el Challenger Chess Tour de este año. Y bueno, espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse a este canal, dejar algún comentario, sus me gustas en el video y nos vemos en uno próximo. Hasta luego. Saludos a todos.